La primer gran guerra Shinobi es aquella que yo insisto en llamar la guerra que nació a partir de una muy buena intención, y es que bueno, cuando el mundo Shinobi finalmente comenzó a colaborar entre sí, dejando atrás la era de los clanes y formando alianzas y comunidades, en determinado territorio comenzaron a crearse las aldeas ocultas con sus respectivos líderes Hokages, y cada una de estas comenzó a establecer sus propias ideas de juego. Y así, el tiempo comenzó a avanzar en una muy pero muy delgada cuerda llamada paz, cuerda que estaba condenada a romperse y tristemente, tal y como lo dije al principio, aquella cuerda terminó por ceder ante una muy buena intención. Pues esto es lo que buscaba Hashirama cuando se convocó la primera gran reunión Kage. Por primera vez, todos los líderes de cada una de las 5 grandes naciones que se formaron se veían la cara convocados por el primer Hokage para, digamos, terminar de limar asperezas y darle forma de manera definitiva a la paz, además de buscar trabajar de manera conjunta en pro del progreso, y como un acto de buena fe, ofreció disponer de las bestias con cola que la hoja tenía bajo su poder y brindarlas a las demás aldeas con el fin de equilibrar el poder entre las naciones, aunque bueno, muy buen corazón y muy buena voluntad y todo, pero cabe resaltar que más que un regalo se trataba de un canje comercial. Como que Hashirama les dijo: equilibremos fuerzas, ayudémonos para demostrar mi buena voluntad, les ofrezco estos Biju a muy buen precio. A lo que claramente hubo una nación que pegó el grito en el cielo, y pues bueno, a decir verdad, lo hizo de manera quizá un poco terca, quizá un poco justa, pues sus objeciones tenían sentido. Resulta que Reto, el primer Kazekage, no estuvo de acuerdo con esto debido a 2 cosas. Primero, que pues bueno, ellos ya contaban con un Biju, y segundo, que sus tierras no eran para nada fértiles, pues naturalmente lo único que encuentras en el país del viento si miras de dirección en dirección es arena, arena y mucha más arena, lo cual representa una desventaja si tenemos en cuenta que todas las demás aldeas tienen, digamos, que terrenos un poco mejor balanceados, y mucho más si tenemos en cuenta que el primer Hokage negocia desde una posición privilegiada en la que se encuentra su aldea, rodeado de verde y azul por todo lado. Entonces digamos que lo que alegaba el primer Kazekage en un primer punto pues tenía sentido, tenía lógica y solamente estaba velando por sus intereses, pero quizá lo que propuso era un poco ambicioso, pues él deseaba recibir el 30% pagado por cada una de las demás naciones por los Bijus que Hashirama les vendía, y aparte de ello, digamos que un poco más de territorio, algo que realmente les ayudara a fortalecerse como aldea, y esto hizo que los ánimos se salieran de control y todo se puso en rojo y todos así en contra, e incluso se llegó a proponer acabar con la aldea de la arena, pero Hashirama, en su infinito amor y sapiencia, se aventó un super discurso que calmó las aguas e incentivó a que se firmara el Tratado de las 5 Naciones. Y bueno, vuelve y juega, y no quiero que me juzguen mal diciendo que tengo algo en contra de Hashirama, pero si lo vemos desde cierta perspectiva, muy buen corazón y muy buena voluntad y muy bonito discurso, pero digamos que detrás de eso existían factores económicos, porque si en serio quería tanto equilibrar los poderes, pues regalaba los Bijus y ya. Pero no fue así, y en parte esto fue algo muy bueno para Konoha, pues la inyección del dinero que recibió la aldea a cambio de los Bijus supongo que sirvió para sentar las bases para que la hoja siempre estuviera arriba de las demás aldeas, desde infraestructura hasta, bueno, en fin, realmente fue algo que le benefició demasiado a Konoha, y un movimiento estratégico bastante inteligente de Hashirama pensando en su aldea, además de que Konoha se quedó con el Biju más fuerte y los demás, pese a tener el resto, pues no eran nada contra Hashirama, aquel que los había capturado previamente, y eso por no mencionar que por muy buen corazón y voluntad que tuviera Hashirama, con su discurso ignoró por completo la petición que justamente reclamaba la arena. Y eso, el hecho de que todos se hubieran hecho los de los anteojos con el tema que reclamaba el Kazekage Reto en cuanto a la infertilidad de sus tierras, provocó que se firmara un acuerdo en el que no todas las partes estuvieron conformes, y esto solamente permitió una paz falsa. Y es que bueno, siempre el problema con la arena ha sido ese:
un conflicto territorial que ha escalado a confrontaciones a escala global precisamente por buscar un poco más de territorio que le permite establecer mejor su economía, y eso que si nos dirigimos al mapa vemos que la arena tiene un muy pero muy amplio territorio. El punto es ese, es arena. Y es por esto que la hoja y la arena, pese a que actualmente gozan de una muy buena relación, antaño se enfrentaron tanto, pues por un lado hay un país bendecido geográficamente y por otro pues, bueno, un desierto. Y es que por esa razón estalla la gran primera guerra shinobi del mundo de Naruto, aunque bueno, anteriormente podríamos decir que la aldea de la hoja tenía la hegemonía del poder y funcionaba como un pilar entre las aldeas tipo bro, soy Hashirama, líder del país más fértil y rico en recursos del mundo y aparte tengo 1000 bijus, y o liman sus asperezas o intervengo, ¿verdad? Pero Hashirama literalmente vendió esto y les otorgó más poder a las naciones a cambio de dinero porque pues bueno, sigo siendo el país más fértil gracias a esta venta de bijus, soy mucho más rico, mi nación se beneficiará, es avance, es progreso y obviamente soy Hashirama, si me atacan vuelvo a domar sus bestias y ya. Luego tendrán que volver a pagar por ellas si las quieren recuperar. Obviamente esto no lo dijo, pero pues digamos que así funcionaba la cosa. Pero en lo que no pensó es en cómo esto afectaría a las demás naciones al tener este poder tan terrible en forma de bestias con cola. Técnicamente les dio poder y el poder en manos equivocadas es un problema muy, pero muy serio. Además que existe otro factor sobre el por qué Konoha fue la gran responsable del conflicto de manera pasiva. Y ese factor es Madara Uchiha. Por un lado tenemos a Hashirama con les traigo paz y les traigo amor y trabajemos juntos. Por otro lado está Madara, era una arrodíllate o muere. Y esto lo podemos ver exactamente en la confrontación de Mui Onoki contra el Uchiha, en la que este les dice que le importa 5 lo que hayan negociado con Hashirama. O se arrodillan o F en el chat. Y de seguro que en alguna medida Hashirama sabía lo que sucedía con Madara, jugando el juego del tercero y danzo, pero a una escala mucho más alarmante, pues siempre vimos que Hashirama sabía de la amenaza que era Madara y aún así siempre quiso trabajar con él para salir adelante. De una u otra manera, la hoja siempre estaría por encima de todas las naciones, o por medio de la paz y a las buenas con Hashirama, o por medio del conflicto y a las malas con Madara. Como quien dice, de día la hoja era una y de noche era otra, y eso comenzaba a representar un conflicto, pues desde el punto de vista de la aldea oculta entre la roca, pese a que se hizo un acuerdo con el fundador de la hoja para tener paz y demás, llega el cofundador de la misma a decir nanay, o se arrodillan o se arrodillan. Amparado seguramente en que pues bueno, de todas las grandes naciones la de la roca es la más débil, y todo esto lo sabemos gracias al testimonio de Onoki. Esto y otro par de elementos llevaron al mundo ninja a la conclusión más lógica, un conflicto global que inició con todas las aldeas, realizando pequeñas luchas que fueron escalando a proporciones bíblicas por la codicia que es la condena del ser humano, y las aldeas cada vez fueron buscando más territorio, más poder, mejor economía, mejor dicho, cada una de ellas buscando su propio beneficio y buscando la hegemonía absoluta, y en ese punto, conforme avanzaba todo el conflicto, nos encontramos con un Hashirama que de seguro, pero en serio de seguro, en algún momento de su vida reflexionó en el grave error que cometió al brindar tanto poder bélico a las demás naciones, pues ya no eran batallas como en la era de los clanes, ya no eran algunos ninjas mercenarios yendo al frente de batalla. Ahora habían bijus chocando contra bijus y los mejores ninjas de cada una de las aldeas yendo a hacerle frente porque cualquier cosa podía pasar. Si él me ataca con un biju, yo lo ataco con un biju, pero ¿qué pasa si yo logro derrotar el biju de ellos? Eso significaría que yo tengo más poder y por ende una enorme ventaja sobre ellos y puedo dominarlos. Es más, ¿qué pasa si yo llegara a robar alguno de esos bijus? ¿Qué tal si doblo la fuerza de mi nación? Pero hey, también existe la posibilidad de que el que pierda el biju soy yo, Y eso lo propongo en mesa para que vean todo lo que empezó a estar en juego en este conflicto. Así comenzaron estas luchas devastadoras y estratégicas. Claro ejemplo de lo que mencioné anteriormente está cuando los hermanos Oro y Plata intentaron robar al Nueve Colas y cosas así por el estilo. Fue una batalla sin cuartel y quizá Hashirama tuvo que lidiar con eso y cuando el mundo más lo necesitaba, desapareció. Y bueno,
No es ilógico creer esto, ¿verdad? Pues haciendo locas teorías a un lado, podríamos decir que murió en batalla y sí. Yo sé que nos seguimos preguntando quién habría sido capaz de derrotar al ninja más fuerte de toda la historia, y quizá la respuesta es que quizá un ninja no, pero múltiples sí, y eso nos lleva a pensar en cuántos combates tuvo que intervenir Hashirama, cuántos de estos cargando con el peso de su conciencia, quizá al creer que él fue el responsable de llevar al mundo a otro nivel de destrucción, cuántas batallas sin cuartel a la edad que ya tenía y demás, por no decir que por más de que tuviera una excelente curación, pues digamos que el combate contra Madara no lo habría terminado de dejar muy bien parado del todo, ¿verdad? Siento que cada uno de esos combates lo fue debilitando, le fue quitando parte de lo que era. Y si tenemos en cuenta su edad, y que ya ha pasado tiempo y que el mundo está en conflicto y que por más de que sea el dios Shinobi, no puede con todo el mundo. Pero pues bueno, la verdad de esto es especulación. No sabemos de momento y quizá jamás lo lleguemos a saber. Lo cierto es que el mundo se quedó sin Hashirama, Madara estaba sumamente malogrado por allá viviendo en un árbol, Tobirama fue designado como segundo Hokage y la pérdida de Hashirama terminó colocando a la hoja en una posición más equilibrada en cuanto a la batalla por la que el mundo estaba cruzando. Ahora, podríamos decir que en esta guerra, en algún combate épico murió tanto el primer Mitsukage como el primer Tsuchikage, y que el conflicto duró lo suficiente como para que al igual que la hoja, coronaran a sus segundos Kages, quienes de igual manera perecieron. Esto quiere decir que fue en este primer conflicto mundial en el que Mu y Gengetsu terminaron acabando con sus vidas, y si ustedes me preguntan el por qué me arriesgo a conjeturar esto, pues bueno, porque al igual que ellos Tobirama, entonces segundo Hokage, murió en esta primera guerra ninja. Resulta que en la cuarta, cuando fueron revividos, ellos identificaron que debido a esa técnica, de seguro fue Tobirama quien los revivió. Es decir, ellos no solo sabían de esta terrible técnica a manos del segundo Hokage, sino que no supieron jamás de la muerte de Tobirama, lo que quiere decir que murieron antes de él, o de lo contrario no habían pensado que esta técnica fuera realizada por el segundo. Y no tenemos certeza de cuánto duró este conflicto, pero de seguro estamos hablando incluso de quizá años. Pues a diferencia de la cuarta en la que era todo el mundo contra dos personajes en el todo o nada, en esta primera se trataba de un tema geopolítico, era un tema estratégico y todo esto. De seguro, con el país del fuego como campo de batalla, al no solo estar en medio de todo el conflicto, en todo sentido, sino al ser el país con más recursos naturales y territorial por el cual reclamar, así que en este punto de la historia por un lado podríamos decir que tenemos a la aldea de la arena y a la aldea de la roca posiblemente en conflicto contra la aldea de la hoja por estar reclamando más territorio fértil para ellos, y a la aldea de la nube y a la aldea de la niebla conflictuando entre ellos, quién sabe por qué. Quizá por rutas marítimas o no sé, estaban enfrentándose y de seguro el meollo de todo esto era la hoja, quien acobijaba todos los conflictos al venir siendo el país central, y esto cobraría sentido en la segunda guerra ninja, pero bueno, ya veremos si la narramos. El caso es que en algún punto de este conflicto, el segundo Hokage fue a hablar con el segundo Raikage, más exactamente a establecer una alianza estratégica geográfica, pues técnicamente, si estas dos aldeas se aliaran, dividirían el campo de batalla en dos, por un lado dejando a la arena y a la roca a un lado, y por otro lado a una mucho más vulnerable aldea de la niebla al otro. Y acá obtenemos más información del canon, pues el hecho de saber que el segundo Hokage se fue a conversar con el segundo Raikage quiere decir que el primer Raikage también murió en este conflicto, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió? ¡Pum! Hermanos Oro y Plata, quienes les dio por hacer un golpe de estado, y pues bueno, ya sabemos la historia. De su confrontación salió un muy mal herido Tobirama y un Raikage que, aunque vivos, no llegaron a completar el acuerdo que iban a realizar, y estos terminaron siendo exiliados de la aldea por tan alta traición. Pero esto no quedaría así, y ellos no solo cumplieron con el primer y más importante punto de su misión, que era impedir el tratado de paz, sino que también, y quién sabe cuánto tiempo después de ese acto, terminaron junto a otros 18 ninjas de élite, acabando con la vida del segundo Hokage. Y esto, al menos de lo que hemos sabido en la serie, sería ese punto crucial, ese gran último evento que le abriría la puerta al final del conflicto.
Sin olvidar que seguro también durante este conflicto, el primer Kazekage murió de la manera en la que sabemos que aparentemente todos los Kazekage morían, cerrando un ciclo, una historia y un conflicto, permitiendo que nuevas generaciones tomaran el bando de las aldeas y aprendiendo del dolor ocasionado por la destrucción y la pérdida, intentando forjar un mejor futuro. Ahora, ni el primer Hokage quien repartió a las bestias con cola, ni el primer Kazekage que exigió más poder para su aldea, ni el primer Mitsukage quien propuso el final de la aldea de la arena, se encuentran presentes. Cuando uno ve la obra de Naruto desde cierto punto y escucha cómo mencionan que la primera guerra solo llegó a su fin cuando todas las 5 grandes naciones se encontraron devastadas, como que no nos lo tomamos muy en serio que digamos, ¿verdad? Pero quizá esta gran guerra fue, en realidad, la que más vidas cobró y la más letal de todas. Al final, el campo de batalla, los países y las aldeas fueron devastadas. Incluso la aldea de la hoja, quien como vimos en un primer momento, parecía estar por encima de todas las demás aldeas e incluso parecía llegar a ser intocable. Y acá aplicaríamos justamente a aquel viejo refrán que nos dicta que pese a que nos digan lo contrario, al final de un conflicto jamás habrán ganadores. Y este conflicto que inició con la buena fe del primer Hokage en una reunión con todos los primeros fundadores de cada una de las 5 grandes naciones culminó no solo con cientos de shinobis, familias e inocentes fallecidos, sino que también con pérdidas de un calibre tal que ninguno de los 3 conflictos por venir llegarían a igualar, pues esta primera guerra ninja fue tan ridículamente fuerte, devastadora y fuera de proporción que, a menos de que algún día se diga lo contrario, cobró la vida de Kages, Hashirama, Tobirama, Reto, Ishikawa, Byakuren, Mu y Gengetsu, y todo esto en un arco que Kishimoto nos pudo haber brindado, así fuera manera de spin-off, pero le teme al éxito. Y bueno, hasta acá ha llegado la primer gran guerra ninja. Este ha sido uno de los trabajos que más tiempo de investigación le he invertido, así que por favor, les ruego que hagan que este tiempo haya valido la pena. ¿Cómo? Muy simple y gratis, dejando su like o super like, suscribiéndose, comentándome, ayudándome a compartir este video para que todo el mundo en la comunidad pueda verlo. Y pues nada, incentivándome a realizar el segundo video pues de la segunda guerra ninja. Podría decir de hecho que si este video llega a 1000 likes, haremos el segundo video incluso más épico que este primer video. Bueno, ya iremos viendo, ¿verdad? O al menos háganme saber en la caja de comentarios qué les pareció el video, si les gustaría ver el de la segunda guerra y qué temas o conflictos les gustaría que tocara en ese momento, como qué preguntas se hacen en cuanto a ese segundo gran conflicto. Y pues bueno, igual que siempre ya lo saben, les envío un abrazo super hiper mega caluroso, fuerte y enorme. Y les recuerdo que quien les habló fue Dauro Manga y nos vemos en el siguiente video.